Si algo nos han enseñado las últimas recesiones económicas, es que cada uno de nosotros es responsable de su propio bienestar financiero. Y además, muchas personas llegaron a la conclusión de que un empleo de 9 a 17 horas en una empresa no ofrece a su futuro más seguridad que simplemente invertir en un plan de jubilación. Hay muchas personas que ven al ámbito empresarial como el camino hacia la verdadera seguridad financiera, y a pesar que los riesgos son muchos, también son muchas las recompensas. Por eso, si tú en este momento estás listo y ya estás pensando en dar el siguiente gran paso en tu vida, te presento 25 consejos que te ayudarán a mejorar tus probabilidades de éxito. Esto es Uno en un Millón, y en esta ocasión es Robert Kiyosaki quien nos comparte de sus enseñanzas. Él comienza animándote a hacer lo que amas, o sea, haz lo que te gusta. Si no sientes pasión por tu propio negocio, ¿quién lo sentirá? Si sientes una gran devoción por lo que haces, eso te ayudará durante esas largas noches de trabajo, y el gran esfuerzo que realices pasará rápidamente y te traerá más satisfacción y gozo que cualquier trabajo de 9 a 17 horas. Número 2. Sueña en grande. Establecer un negocio exitoso requiere un gran esfuerzo, pero hay un secreto muy poco conocido. Seguramente se requiera tanto tiempo y esfuerzo para establecer un negocio pequeño como uno grande, así que, ¿por qué no? Permítete soñar en grande. Número 3. Desarrolla tus puntos fuertes. Nadie es bueno en todo, y tú puede que seas mejor en algo que otras personas no. Sin embargo, a veces nos concentramos demasiado en nuestra solución y en el proceso nos cerramos a posibilidades y oportunidades mejores. Así que sigue adelante, pero quítate la venda de los ojos y analiza toda buena oportunidad para aprovecharla en el momento. Número 5. Reúne al equipo correcto. Una de las decisiones empresariales más importantes consiste en saber a quién permitirás incorporarse a tu equipo. Aunque sientas la tentación de contratar a un clon de ti mismo, si sigues el consejo número 3, sabrás cuáles son tus puntos débiles y contratarás a la persona necesaria que pueda satisfacer esas cosas. Número 6. Cultiva el talento. Una vez que ya has incorporado a las personas correctas, entonces comenzará el verdadero trabajo. Date la tarea de conocer a tu gente a fondo y no solamente su currículum. Ayuda a tu personal a fortalecerse. Ofréceles recursos, ofréceles la autoridad y los medios para lograr sus objetivos exitosamente, y actúa como un mentor conforme a esas necesidades. De esa manera tendrás un super equipo, y aun si no tienes una empresa, puedes rodearte de personas que te impulsen y te reten a mejorar más cada día. Número 7. Genera una cultura de responsabilidad. Al principio, solo tendrás que responderte a ti mismo, pero también es importante que aprendas a asumir y mantener tus compromisos. Si aprendes a hacerte responsable, de esta manera podrás incorporar esta característica a las personas que te rodean o los integrantes de tu empresa, impulsándolos y motivándolos. Número 9. Sepa distinguir transformación de transacción. Puedes tratar la relación con los clientes como algo perteneciente simplemente al ámbito de las transacciones, es decir, nosotros te damos esto y ellos nos dan aquello. O puedes simplemente generar relaciones transformativas, en las que satisfaces las necesidades del cliente, en lugar de simplemente reaccionar ante estas. Esto te servirá para ganarte su lealtad. Y dicho esto, número 10, tienes que saber cuándo despedir a tus clientes. No todos los clientes son iguales. A veces lo que se obtiene en su retorno no justifica el esfuerzo que se hace para mantener contento a alguien. Tienes que aprender a distinguir esto y mantenerte dispuesto a dejar ir a esas personas, aun si son tus propios amigos.
Número 11. Equivócate rápido y muy seguido. Aprende rápido de tus errores. Con frecuencia, esto incluye admitir que te equivocas, y aunque puede parecer difícil admitirlo, cuanto antes lo hagas y pases al plan B o al plan C o D, etc., más rápidamente descubrirás qué es lo que funciona y qué no. Y hoy más que nunca, la rapidez es tan importante. Número 12. No confundas perfeccionismo con estándares altos. Nadie estará más interesado en tu empresa o negocio o proyecto que tú mismo, y eso es verdad. Y querrás que todo vaya bien. A lo que voy es que no permitas que esa búsqueda de algo ideal siembre confusión y no te deje ver lo que ya es suficiente. No saques al mercado productos que no sirven, pero tampoco retrases el lanzamiento de tu producto por buscar eternamente un detalle más que se te haya escapado. No tiene que ser siempre perfecto. Número 13. Entrega el liderazgo. No pienses que toda decisión tiene que pasar por ti. Cuando entregues el liderazgo a personas expertas en un área determinada, verás que tu poder aumentará a medida que esas personas encuentran la motivación para presentarte las mejores y más brillantes ideas. Número 14. La ganancia a largo plazo siempre supera a las ganancias a corto plazo. Cuando des los primeros pasos con tu empresa, siempre te tentará la posibilidad de aprovechar todas las situaciones que prometan un incremento rápido de dinero. Sin embargo, si haces esto a costa de la sostenibilidad de lo que ya has desarrollado, te darás cuenta que en poco tiempo vas a perder la empresa. Número 15. Haz planes para todo. Planifica todo lo que harás, desde tu visión en los próximos 5 años hasta lo que harás mañana entre las 9 y las 10 de la mañana. Tener un plan te permitirá elegir la mejor opción entre lo que tengas planeado y lo que surja. Si no hay un plan, terminarás reaccionando a cada cosa que te pase por delante sin importar su valor. Número 16. Asume la venta. Tal vez no tengas tanta confianza en tu producto como deberías. Quizás dudes si el cliente puede costearlo o posiblemente no quiera parecer agresivo. Simplemente asume y pide la venta y luego deja de preguntar. Número 17. Establece tu propia red. Piensa en quiénes serán necesarios para el éxito de tu empresa y ve a buscar a esas personas. Recuerda que en una red de trabajo debería proporcionar beneficios mutuos para ti y para ellos. Entonces debes saber lo que tendrás que ofrecer a cambio. Número 18. Promociónate a ti mismo. Si tú no lo haces, ¿quién lo hará? Número 19. Invierte en ti mismo. Cuando dedicas todas tus energías a tu empresa, es muy frecuente que cualquiera se olvide de su desarrollo personal. Pero si tú no inviertes en ti mismo, te estarás aislando de las nuevas ideas, de las nuevas metodologías para mejorar y de las oportunidades para crecer como persona. Si comienzas a estancarte, tu empresa también se estancará en poco tiempo. Número 20. Conviértete en un experto. Las personas deberían pensar en ti cuando piensen en cualquier cosa que ofrezcas, ya sea un producto o algún negocio que estés desarrollando. Identifícate como experto en esa área y utiliza los medios de comunicación sociales, las redes sociales y todo lo que ya está al alcance de nuestras manos en este tiempo. Si haces esto, tu pasión y conocimiento resplandecerán como un faro y las personas tomarán nota de lo que tú digas y sobre todo de lo que tú hagas. Número 21. Diseña un lugar de trabajo para alcanzar el éxito. Cuando uno disfruta de su lugar de trabajo, quiere pasar el tiempo ahí. Cuando su medio ambiente le provoca estrés, siempre encuentra otra cosa que hacer o se va tan pronto como pueda. Incluso si trabajas desde tu casa, asegúrate de diseñar un área que te atraiga desde lo que lleva a cabo tu trabajo. Si logras esto, tu productividad y enfoque mejorarán
Número 22. Tómate un descanso. Este punto puede ser difícil de implementar, especialmente cuando tú eres la empresa. Pero aunque ese sea el caso, dispón de tiempo para desconectarte del trabajo. Esto te ayudará a volver al trabajo con la cabeza despejada y un enfoque renovado. Tómate un descanso, aunque sea por un par de horas, o a lo que muchos llaman un sueño reparador, de 10 a 20 minutos, y con eso te bastará, te lo aseguro. Número 23. Mantente enfocado y no dejes las cosas sin terminar. Por lo general, los empresarios son fuentes de energía creativa, y pese a que esto suele ser útil para evitar que las cosas queden estáticas y ponerlas en marcha, también puede llevar a un cementerio de buenas intenciones y proyectos inconclusos. Enfócate en el proyecto más inmediato y desarróllalo hasta su implementación, o encárgaselo a alguien que lo pueda hacer. Número 24. Aumenta tus habilidades. Ser un empresario lo obliga a cumplir varias funciones distintas, y como no es necesario que sea un experto en todo, aún así deberás contar con un amplio abanico de conocimientos propios. Invertir en tus habilidades y aumentarlas te ayudará a ser un mejor líder, a tomar decisiones más informadas y a brindar respaldo a tus empleados. Y finalmente, número 25. Rompe las reglas. Ninguno de estos consejos está escrito en piedra como un mandamiento absoluto. Así que si te convertiste en empresario o estás desarrollando un gran proyecto, es porque no querías que nadie te dijera lo que tienes que hacer. Aunque cada uno de estos consejos tiene su lugar, si todos siguieran las reglas todo el tiempo, no existirían las personas como Steve Jobs ni Robert Kiyosaki, ni genios como Albert Einstein o Nikola Tesla. Cada uno de nosotros debemos encontrar una manera de que lo que hagamos sea más fácil y placentero. Y eso es todo. 25 consejos para lograr la independencia financiera. Tómalos e incorpóralos, y tú mismo decide cuál es la mejor manera de aplicar cada uno de ellos en tu búsqueda del éxito empresarial o en tu búsqueda del éxito en la vida. Espero que esto haya sido de gran ayuda para ti. Te invito a que mires los demás videos de este canal con enseñanzas y ayudas financieras para ti. Esto fue Uno en un Millón. Hasta la próxima.